Amigos, a cargo del segundo día de capacitación del curso de mecánica de suelos aplicada a carreteras, va a estar a cargo el ingeniero Jean-Pierre Moscoso Blanco. Él es ingeniero civil, egresado y titulado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, colegiado, egresado de la maestría en gerencia pública de la Universidad Continental Lima, especialista en administración de contratos, subdirección de Conservación Provías Nacional, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de la sede central Lima, actualmente jefe del área de mantenimiento y emergencias viales de la Subdirección de Conservación a nivel nacional de la Red Vial Nacional. En esta oportunidad estamos transmitiendo en vivo a nivel nacional e internacional vía GISAN Centro de Capacitación y respaldado por el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de Huancavelica, para poder difundir actualización, desarrollo y estar a la vanguardia de la buena performance de los capacitandos. En esta oportunidad vamos a proyectar, a compartir pantalla. Ya el día de ayer estábamos avanzando con el primer tópico, ¿no? El primer módulo concerniente a la clasificación AASHTO y SUCS de la superficie en tema de pavimentos y también el tema geotécnico, la clasificación de suelos, que es muy importante. Ya habíamos visto el ámbito en la granulometría, ¿no? En todo lo que concierne al ensayo también de humedad, que está dentro de granulometría, y también concerniente a los ensayos básicos de laboratorio de mecánica de suelos. Uno que implica en lo que es canteras, material de préstamo, y lo otro en lo que concierne a pistas y o pavimento, ¿no? Hemos estado hablando de los ensayos genéricos y los ensayos particulares o especiales. El día de ayer inclusive hicimos un perfil estratigráfico y también el calicateo, ¿no? O el sondaje de perforación estratigráfica para calcular las capas o estratos concerniente al tema de evaluación, exploración y perforación, en este caso para poder calcular la granulometría previa, el dimensionamiento también de los límites de consistencia, que el día de hoy vamos a enfocar la segunda parte o el tópico 2 o el módulo 2 de este curso. Bien, como ustedes pueden apreciar, estimados participantes, nosotros tenemos una plasticidad. ¿Qué cosa es la plasticidad? Viene a ser la trabajabilidad del material, del tipo de suelo que nosotros vamos a poder colocar en la vía. Nosotros tenemos por lo general un terreno natural, una subrasante, un terreno de fundación, también le llamamos. Ese terreno natural tiene, lógicamente, años, ¿no? Antigüedad. Ha llovido, ha habido eflorescencia, intemperismo, ha habido socavación, ha habido erosiones, ha habido problemas también, aparte, climáticos, fenómenos climatológicos, etcétera, etcétera. O sea, ha pasado y ha estado expuesto el tipo de suelo. ¿Qué es lo que nosotros logramos con los límites de consistencia? Logramos poder indicar que existe una trabajabilidad del suelo, ¿no? Cuando tenemos una plasticidad alta o muy alta, es muy plástico el material, ¿qué ocurre? Esto ocurre en materiales blandos o débiles. Por ejemplo, en la selva. En la selva, el material es arcilloso, se vuelve esponjoso, se vuelve como jabón, ¿no? Por eso es que se dice que tiene un suelo expansivo y se torna un material arcilloso ¿con qué? Con alta plasticidad. Cuando un material tiene alta plasticidad, no se puede trabajar una buena carretera. ¿Por qué? Se vuelve expansivo, se vuelve como jabón, como melcocha. Ese material no sirve para poder tener una buena liga y poder tener un buen soporte en la carretera. El material de base y subbase se va a deteriorar. ¿Qué va a ocurrir? Se va a asentar nuestra carretera, se va a acolchonar. ¿Por qué? Por el exceso de humedad, ¿no? No sé si ustedes han visto esos chocolates, ¿no? Así se vuelve el material arcilloso.
como ha visto el chocolate, igual se extiende, se expande el material, y ¿qué ocurre? Que no se puede obtener una buena compactación, ¿no? De un material de relleno o terraplén vial. En la selva, por lo general, ocurre la expansividad del suelo. Es por ello que tiene una alta plasticidad. Cuando hay un adecuado tipo de suelo para una buena mezcla, ¿no? Una buena liga de material, por ejemplo, ¿no? En la parte altoandina. ¿Por qué? Siempre y cuando las piedras, ¿no? El material, se obtenga una buena mezcla, buena liga. Por ejemplo, en la selva no existe material agregado grueso. Lo que hay que hacer es traer, por ejemplo, material agregado grueso de la parte central del país hacia la selva central, o si no, hacia la selva nor o suroriental del país, ¿no? Porque en la selva no hay agregado grueso, no hay piedras en la selva. Por eso es que el índice de plasticidad, ¿qué me va a indicar? La magnitud del intervalo de humedades en el cual el suelo va a poseer una consistencia plástica y que va a permitir clasificar bien y adecuadamente un suelo. Un IP, o un índice de plasticidad grande, corresponde a un suelo muy arcilloso. Como les decía, como en la selva no hay piedra, ¿no? Uno no puede construir su carretera o hacer un adecuado mantenimiento, porque en la selva es bien difícil de encontrar piedra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Balsas cautivas, ¿no? Traer, por ejemplo, desde la parte de la carretera central hasta Contamana, Ucayale, dependiendo, hacia la parte selva norte, centro y suroriental del país, porque adolecemos en la selva de piedras. Entonces, el material de liga que existe, por lo general, se tiene que traer en grandes balsas cautivas, en chatas, todo lo que concierne al material del agregado grueso, para poder mezclar con la arcilla. Incluso la arcilla mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la subrasante. Mejoramos el terreno de fundación, el terreno natural, y a partir de allí hacemos incluso con geosintéticos, con esas mantas geosintéticas, impermeabilizamos del agua al suelo de la selva. Ese es en la selva. ¿Qué ocurre en la sierra, en la zona altoandina? Cuando se siembra o cosecha agua, la siembra y cosecha de agua, ustedes saben que le llaman las famosas cochas. Esas cochas, con el tiempo, subterráneamente ocurre la filtración o infiltración. ¿Qué ocurre? Que logran penetrar en el material de base de las carreteras, en la zona, me refiero altoandina, en la Puna, la región Suni, Janca, Puna o Cordillera, o Jalca o Cordillera. Cuando llega a difundir o a penetrar o a filtrar agua en la vía, logra sobresaturar, ¿no? Por ejemplo, las alcantarillas, las cunetas, los badenes y los vados. Y eso, por capilaridad, sube hacia la parte superior y logra deteriorar y colapsar nuestra carretera. Entonces, allí también tenemos que tener cuidado por la parte de la humedad, la sobresaturación en la parte altoandina. ¿Qué ocurre? Al sembrar, por eso se llama sembrío y cosecha de agua en la sierra, que son reservas de agua, ¿no? Que son reservas de agua que en la zona altoandina es una estrategia que siempre conservan agua, pero eso también logra, al pasar el eje de la carretera cerca a estas hochas, así le llaman, no son lagunas, sino hochas, que son reservas de agua, logran filtrarse en las obras de arte o obras de drenaje de las carreteras en la zona altoandina. Por ello que es importante saber que el índice de plasticidad, ¿no? Me va a indicar a mí la magnitud de periodos de humedades, ¿no? En el cual ya el suelo va a tener consistencia plástica. Me va a permitir realizar una adecuada y óptima trabajabilidad del material del suelo. Por ello que un IP grande corresponde a un suelo muy arcilloso y eso no es conveniente, ¿no? Por el contrario, un IP pequeño, un índice de plasticidad muy bajito, ese suelo es poco arcilloso y cuando tiene menos arcilla es más compacto. Y si es más compacto sirve para hacer una construcción,
una inversión en carretera, ¿no? Concerniente a mantenimiento o también ejecución de mejoramiento y rehabilitación de una vía. En tal sentido, tenemos esta tabla, ¿no? Cuando tengo IPC es igual a 0, no plástico, suelos exentos de arcilla, eso también es un extremo, porque tiene que tener cierto grado de arcilla, ¿no? Un IP menor a 7 tiene una plasticidad baja, eso es conveniente, porque allí sí estamos garantizando y salvaguardando, ¿qué cosa? La buena liga que tiene que tener el material. Son suelos poco arcillosos de plasticidad. Cuando tienes un IP entre 7 menor o igual a 20, tienes una plasticidad promedio media que son para suelos arcillosos. Eso ya no es adecuado. ¿Qué ocurre? Como decíamos, el material que se acolchona sufre de sobresaturación y se asienta nuestra carretera, o colapsa o existe agüellamientos profundos en la vía. Cuando tiene un IP mayor a 20, la plasticidad es alta, por tanto, los suelos son muy exageradamente arcillosos, y eso ya no es conveniente, ni para carreteras, ni para su estructura, que son los puentes. Entonces, se debe tener en cuenta que en un suelo el contenido ya de arcilla, de acuerdo a su dimensionamiento o magnitud, debe ser, puede ser un elemento muy riesgoso en un suelo de subrasante, ¿no? Y en una estructura de pavimento. ¿Debido a qué? A todo, a su gran sensibilidad al agua, ¿no? Por eso es que existe en la selva sobresaturación de material. Y también en zona de ceja de selva, y también ¿dónde? En la zona de puna, por ejemplo, en las tundras, que son las praderas en la puna, en la zona altoandina, existe sobresaturación. Por ejemplo, cuando riega en la parte altoandina, ¿no? Se sobrehumedece o sobresatura el material. Ustedes han visto en las alcantarillas, la parte inferior se vuelve, la tierra se vuelve un color negro, ¿no? Se putrefacta por demasiada, exageradamente, mucha humedad, mucha agua. Entonces ya ese material se vuelve material de turba, material de chufla o material turboso que no sirve para el drenaje ni mucho menos para la carretera. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene que cabecear o mezclar con otro material de préstamo o cantera adecuado y que incremente su CBR, su resistencia, ¿no? Ustedes saben que el CBR es California Bearing, ¿qué más? Resistant, o sea, que es la resistencia, ¿no? De los ratios concerniente a los ensayos de California. Los ingenieros estadounidenses en su momento hicieron parámetros de resistencia en el suelo del pavimento. Entonces, nosotros, como buenos sudamericanos, siempre seguimos el patrón, ¿no? Americano, que es netamente el tema normativo, la AASHTO, SUX, la norma ASTM, D porque en realidad D es todo lo que involucra el tema vial. Las terminaciones A y C son los agregados finos y agregados gruesos para edificaciones, para construcción, pero la terminología D es para caminos, pavimentos y o carreteras, ¿no? Entonces, la clasificación como tal de los suelos, ¿bajo qué esquema, bajo qué sistema se está ejecutando? Bajo la correlación de los suelos SUX y ASH. Eso ya lo hemos analizado, lo hemos visto el día de ayer, el primer tópico, ¿no? Clasificación ASHTO, clasificación SUX, ¿no? Igual los índices de grupo, igual la clasificación como tal, el bosquejo de clasificación, y ya entramos a la parte granulométrica, ¿no? El análisis granulométrico concerniente a un suelo, ¿no? En la cual, ¿cuál es el objetivo? Determinar la proporción de sus diferentes elementos constituyentes, clasificados en función a qué, a su abertura, a su tamaño, el tamizaje, ¿no? Cuando tú vas a un laboratorio de mecánica de suelo, lo primero que ves son los tamices, ¿no? Las arandas. Entonces, esas arandas, claro, son en micro, porque cuando vas al macro, en campo, en la cantera, tremendas arandas, ¿no? Que están instaladas, que el cargador frontal tiene que hacer su proceso, o la excavadora hacer el proceso del tamizaje, ¿no? ¿Qué material me sirve y qué material no me sirve para la carretera? Entonces,
yo tengo material tamaño máximo para una carretera, un material de base de 3 pulgadas o 2 pulgadas, ese material sí me va a servir, pero el tamaño más grande a eso ya no me va a servir y eso lo voy a tener que zarandear. Lo que no me sirve, lo voy a tener que retener y lo que me sirve va a tener que pasar. Por eso se llama malla que pasa o malla que retiene, ¿no? A eso nosotros llamamos tamizaje. Y el material que tú agregas en la vía, no todo el material es adecuado. Por ello que tiene que haber un filtro que se llama zarandeo o tamizaje. El tipo de material grava, por lo general, tiene tamaños de partículas de aberturas de 75 milímetros a 4.75 milímetros. La arena, igual, arena gruesa, arena media, arena fina, también tiene su abertura y tamaño. Tamaño máximo, como quieras llamarle, tamaño máximo nominal. El material fino, limo y arcilla, que son materiales más pequeñitos, son materiales blandos, y los materiales de grava y arena son materiales granulares. Ojo con eso, y los materiales finos son los limos y arcillas, que son materiales cohesivos, ¿ya? Cohesivos. Entonces, en milímetros ya tenemos los tamaños de partículas, ¿no? Por eso se llama gránulos, granulometría, ensayo de granulometría. Me va a medir ¿qué cosa va a medir el ensayo de granulometría? Si cumple o no los tamaños correspondientes al tamizaje y si los agregados que estamos colocando en la vía son adecuados y están dentro de los parámetros del uso granulométrico. Entonces, acá tenemos el juego de tamices. ¿Qué necesitamos? Las zarandas o tamices, ¿ya? De acuerdo a la norma STM, un horno de secado, ¿ya? Una estufa, un horno de secado, las taras y recipientes, la balanza digital, acá tenemos una muestra representativa, y los tamices. Por ejemplo, acá tenemos tamiz de 3 pulgadas, también tenemos tamiz de número 4, la malla número 4, y el tamiz o malla número 200, ¿no? La de 3 pulgadas, ya ustedes saben que es material grueso. Agregado grueso, ¿de dónde va? Va desde la malla número, en este caso, si es para material de recargo base, de la malla número 3 pulgadas, ¿no? O también 3 pulgadas hasta la malla número, o el límite, ¿no? La malla número 4. Eso es agregado grueso. Y de la malla 10, 20, 40, 100, 200, y la que pasa a la malla 200 es agregado fino. Por eso es que hay que tener en consideración los parámetros sobre qué cosa queremos. Es un material de afirmado, material granular, de repente es un hormigón, si quieres construir o hacer de repente alcantarillas de concreto, digamos de concreto pobre, o un concreto no adecuado, un concreto básico, ya entra a tallar el hormigón, ¿no? Cuando ya queremos una alcantarilla a nivel ya estructural, ya estamos hablando de un concreto de alta resistencia. Su mínima resistencia a la compresión es 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, cuando ya queremos un concreto de alta resistencia, estamos hablando de combinarlo con aditivos como es la microsílice y otros derivados de la fentita y la fentalamina, que son en promedio 280 a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, aquí tenemos un versus, curva granulométrica versus porcentaje que pasa la malla y los tamices, ¿no? Tenemos las abertura de malla versus el porcentaje que pasa el tamiz, los tamices. Y aquí tenemos, esta línea azul se llama uso granulométrico, que nos va a definir, nos va a unir los puntos de intersección entre la abertura de malla con el porcentaje que pasa el tamiz, ¿ya? Es por ello que porcentaje acumulado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya? Y bueno, la siguiente parte es la de los límites de consistencia, ¿no? Por eso es que la primera parte el día de hoy con granulometría y la segunda parte con los límites de consistencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la granulometría y el uso granulométrico. Si hacemos una casuística, vamos a abrir aquí un archivo con el ejemplo. Aquí está. Aquí tenemos granulometría
Granulometría. A ver. Granulometría, perfiles y ensayos, ¿no? Aquí está. Voy a escoger cualquier ensayo, ¿eh? Por ejemplo, la Calicata 7, la muestra 1, kilómetro 30, ¿no? Para variar un poco de lo que ya estábamos viendo otros ensayos, ¿no? Para variar un poco, para darle mayor dinámica, ¿no? Entonces aquí, si te das cuenta, fíjate, mira, el uso granulométrico, este es el uso. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que indico? Fíjate, el contenido de humedad, voy a colorear de color aquí, amarillo, ¿no? Siempre va a estar, que ya lo hemos visto ayer, y también la clasificación AASHTO y SUCS. Aquí lo voy a colorear de otro color verde. Siempre va a estar en tu certificado de granulometría. ¿Qué es lo que vamos a hacer el análisis el día de hoy? El tramo Pámpano-Lacho, un ejemplo, con progresiva o kilometraje, kilómetro 30, Calicata, ¿qué número? C, de Calicata número 07, muestra 1, lado derecho. La profundidad son 80 centímetros, ¿no? Técnico, revisión, fecha, ahí está. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fracción gruesa y una fracción fina del agregado. En este contexto, las mallas o tamices son, como ya les dije, el agregado grueso desde 3 pulgadas, ahí está, luego baja el diámetro 2 pulgadas, 1,5, 1 pulgada, 3/4, media, 3/8 y la malla número 4. Hasta aquí son ratios y parámetros del material agregado fracción gruesa. Esto es en pulgadas y esto es en milímetros, es lo mismo. 75 milímetros es lo mismo que 3 pulgadas, ¿no? Si yo te hablo de 19 milímetros, te hablo de 3/4 de pulgada. Es lo mismo, porque una pulgada es igual a 2,54 centímetros, que es igual a 25,4 milímetros, ya en una pulgada. Entonces, yo aquí tengo 13 kilos y 13 kilos 184 gramos. ¿Correcto? Esos casi 14 kilogramos, ya, yo los he utilizado aquí en la siguiente distribución. 3 pulgadas, 0 gramos, peso retenido. Entonces, con 2 pulgadas, según data, he pesado, de 2 pulgadas son 403 gramos. De 1,5 pulgada, 1,073 gramos, y así. Hasta la malla número 4, que son 2,064 gramos. Pregunta, peso retenido, ¿cuánto es en este caso? En porcentaje, voy a dividir, aquí está, 2,064 entre 13,184. ¿Cuánto es en porcentaje? 15%, 15,66%. Luego, 403 sobre el total, 13,184, 3,06%. Entonces, si tú aquí tú te das cuenta de algo, ¿ya? El peso retenido parcial está, lo hemos sacado estos pesos en proporciones directamente proporcionales al peso total. 0 entre 13,184, 0. 403 entre 13,184, 3,06. 1,073 entre 13,184, 8,14. Y así, sucesivamente. 1,273 entre 13,184, 9,66. El porcentaje parcial retenido, parcial. Una cosa es hacerlo parcial y otra cosa es hacerlo acumulado. ¿Qué cosa tengo que sumar el primero con el segundo? Luego el primero, el segundo, el tercero. Primero, segundo, tercero y cuarto para hallar todo el acumulado. Y así, si tú te refieres aquí al acumulado, tengo retenido más retenido parcial. Retenido acumulado anterior más retenido parcial. Me da el retenido acumulado
actual. Y así sucesivamente. Si te das cuenta, ¿cuánto suma todos los retenidos parciales? 73.85, que viene a ser la suma de todos los retenidos parciales. Entonces, se entiende que el porcentaje retenido acumulado, para llegar a 100%, tiene que ser el porcentaje que pasa, ¿no? Porque se entiende que lo retenido más lo que pasa me da el total del porcentaje, 100%. Si tú retienes 40%, ¿cuánto ha pasado? 60%. Tiene que llegar a un 100%, a un todo, un 1, que es lo mismo que 100%. Si acá tú retienes 80% o 74%, ¿cuánto va a acumular el total? Del total, 26%, ¿no? Para llegar a 100%. Entonces, este cuadro me expresa a mí la fracción gruesa. Y concerniente, claro, retenido acumulado en la fracción gruesa es 74, casi 73.85%. Y en la fracción fina, ingeniero, ¿cuánto sería? La fracción fina, tú tienes aquí la malla, el tamiz número 10, número 20, número 40, número 100, número 200 y el fondo. Todos estos actores, le voy a cambiar de color, un color verde esperanza, tienes 10, 20, 40, 100, 200 y el fondo. Y tienes las aberturas de las mallas, los tamaños de las mallas. Tienes ahí el peso en cada malla, pero ya son mallas no gruesas, sino ya son mallas finas. Y cada vez se va haciendo infinitésimo, más pequeñito, hasta que lograr que el fondo sobrepase la malla. ¿Cuál es la malla más mínima? La malla número 200, que son pequeñitos, ínfimos, donde logra pasar solo gránulos de arcilla, ni siquiera limo, es arcilla. La arcilla es más finito que el limo, y el limo viene a ser más fino que la arena, y la arena es más fino que la grava o gravilla, y así. ¿Te das cuenta? Entonces, yo aquí tengo la continuación. Si te das cuenta, tengo la continuación. La malla número 10 tiene 2 milímetros de abertura. Tiene un peso retenido. Acá están los pesos retenidos. Entonces, yo acá logro identificar 141 gramos, ¿ya? 141 gramos, pero a la vez yo digo acá lo siguiente. Si yo tengo aquí, ¿ya? 141 gramos, ¿ya? El peso retenido, ¿ya? El peso retenido que yo pueda lograr con ello, digo, aclaro, ¿cuánto me suma el total de la fracción fina? Si tú sumas la cantidad total retenida, es 410, aquí, 410 gramos. Entonces, tienes 410 gramos del total. Entonces yo digo acá, total de fino. ¿Cuánto es? Más suma de todos los retenidos, que viene a ser retenidos parciales, por supuesto, 410 gramos. Por esta, que 141 entre 410 me sale 8.99%. Concerniente a el tema de, lógicamente voy a tener que multiplicar, ¿por qué? Por la fracción fina. ¿Qué porcentaje de fracción fina tengo? 100 menos 73.85, 26.15. Que viene a ser la sumatoria de todos los porcentajes retenidos parciales. Y ahí está. 8.99, 508, 179, 208 y 749. Y entonces, yo tengo aquí el porcentaje acumulado, ¿ya? Retenido y el que pasa.
el retenido y el que pasa. Si te das cuenta, el anterior, en la malla número 4, era 73.85 el retenido, acumulado. Sumado al porcentaje retenido de la malla número 10, me da 82.85. Si sumamos, seguimos acumulando este anterior de la malla número 10, acumulado retenido, con el retenido de la malla número 20, me suma el retenido acumulado de la malla número 20. Y así sucesivamente, vamos sumando y vamos incrementando el retenido acumulado. Cuando llegue acá a la malla 200, llega con 92.51%. Le sumo el que pasa la malla número 200, el de fondo, es 749, me va a dar 100%, o sea, la totalidad del porcentaje acumulado. ¿Te das cuenta? Quiere decir que tengo que llegar al 100% aquí, en el fondo. O sea, esta fracción fina es la continuación de este cuadro de la fracción gruesa. O sea, estoy llegando con 100%. Entonces, el porcentaje que pasa, yo lo tengo en 17, por ejemplo acá, 82, 85. Para llegar a 100%, 17, 15. 87, 92. Para llegar a 100%, 12, 08. Y así. 91, 7 en 830, 92, 51 en 749, y así 100 en 0, ¿no? O sea, en el fondo, ya no tengo porcentaje. ¿A dónde más va a pasar, no? Hasta ahí llegó con ¿cuánto? Con 100. Acumulado. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos ese detalle, ¿no? Ahí tenemos ese detalle, ¿ya? Lógicamente, todo esto se va a lograr mapear, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá las mallas y tamices y el porcentaje acumulado que pasa. ¿Se entiende? Fíjate, mallas y tamices. 3, material grueso. Juega siempre con la última columna. 3 pulgadas, acumulado que pasa 100%. Número 2 pulgadas con 96. Por ejemplo, una final y una intermedia busquemos, ¿ya? Por ejemplo, acá. Vamos a colorear de un color turquesa. Una intermedia. Yo aquí tengo 3 pulgadas con 100%. 3 cuartos con 66,44. Y número 4 con 26,15. Busco estos tres datos, pues 100, 66 y 26. 3 cuartos y número 4. Fíjate. Primero 3 pulgadas, aquí está, con 100. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿No? ¿Es correcto? Sí, es correcta. 75 milímetros equivale a 3 pulgadas. ¿No? Esto está en milímetros. Acá está. 75 con 100. O 3 pulgadas. 3 cuartos, 19 milímetros, 66,44 porcentaje. Me voy al porcentaje 60, 66 por aquí. Esta debe ser la de 3 cuartos. Esta. Ahí está, 19 milímetros, 66,44. Está en milímetros, recuerda esto que está. La malla número 4 con 26,15. Ya, la malla número 4, lógicamente, 26,15, que viene a ser esa. 4,75 milímetros, la malla número 4 con 26,15. O sea, todo esto se está formando de esta forma. Hasta acá más o menos llega el agregado grueso. El agregado fino, por lo general, está toda esta parte. Entonces, tenemos ese detalle. Y en el material fino es igual. 10. Vamos a colocar con rojo.
40. 10, 40, 20. 10, 40, 200. 10, 17, 5. El porcentaje que pasa. Con 10, aquí más o menos 17. Va bajando. 40 con 10.29. 40 con 10.29. Luego, la malla número 200 con 7.49. La malla número 200 con 7.49 por acá. O sea, está formando como una curva S, ¿no? Pero lógico, pues, ¿no? O sea, esto tiene un sustento que ya lo estamos indicando, ¿no? Ahora, si tú quieres hacer un filtro, este es un uso granulométrico que por Excel lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos ahí. Luego, ¿qué más es lo que ayer algo tocamos con el tema de los deciles, el tamaño de la abertura, para el cumplimiento también, en ese escenario de los coeficientes de uniformidad, el Q y el CC, ¿no? Los coeficientes de curvatura. Entonces, claro, porque la curva por acá es recta y acá va de forma curva, ¿no? Lo importante es que exista equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Entonces, teniendo esa consideración, tienes ahí detalles de filtros y que puedes hacer lo siguiente. Mira, esos deciles, decil 10, 30 y 60 ya hemos explicado ayer, ¿no? Este es otro ejemplo, otro cálculo, ¿no? Los decil 10, estamos hablando de hacer trabajos con la malla número 100 y número 200. ¿Correcto? Aquí. Vamos a decil 10. Prácticamente incidir acá, decil 10. Luego ya con la malla, aquí, ¿no? Luego la malla 100 y 200. Luego la malla 10 y 20. Con la malla 10 y 20, estamos hablando del decil 30 y decil 30. Y ya luego con la malla media y 3 octavos, estamos hablando de la malla de decil 60 y decil 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, decil 10, como es lógico, ¿no? Como es lógico, indicamos, ¿no? Acá. Decil 10, decimos, ¿no? ¿Cuánto me expresa a mí el decil 10? Ojo, decil 10 juega, ya te indiqué aquí. Voy a reducir, ahí está. Ya está. Ya te indiqué, vamos a colocarlo así. ¿De cuánto? Decil 10 están acá, 100 y 200. ¿Cuánto de abertura? 0.15 y 0.075, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo tenga aquí, por ejemplo, ¿no? Dentro de mi parámetro, aquí, yo tengo la malla número 40 y 100. Entonces, como no pasa el 10, yo digo, ¿sabes qué? Aquí, por decirte, ¿no? 0.425 y 0.15, 40 y 100. Pero, sin embargo, cuando ya tengo la de 30, por favor, ahí el volumen, por favor, no logremos filtrar, por silencio. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que va a correr esto. Por ejemplo, tengo el decil 12.5 y 9.5, que está aquí, ¿no? Ya no va a ser ahí, va a ser 9.5 con 4.75, que va a ser la de malla 3 octavos con la número 4. Pero
si te das cuenta, los parámetros, estos parámetros netamente yo los enseño cuando es, por ejemplo, ¿no? Yo quiero precisar un tema de tamaños para corroborar, ¿qué cosa? Los coeficientes de uniformidad. Yo tengo que llegar a un cálculo acá para poder indicar que los coeficientes son adecuados y son correctos, los parámetros de los coeficientes de uniformidad y curvatura. Entonces, estos, por ejemplo, el coeficiente de uniformidad me va a generar entre el D60, y el D10. Esto se hay que indicar fórmula. Coeficiente, ¿qué cosa es? D60, aquí voy a agrandar un poquito más, D60, en este caso, D60, aquí lo voy a colocar. D60 entre el D10. ¿Ya? Ahí está. Coeficiente de uniformidad. El coeficiente ya de curvatura, ¿no? Es el de 30 al cuadrado, de 30, todo esto, de 30 elevado al cuadrado, sobre, ¿qué cosa? La multiplicación de D10 por D60, ¿no? D10 por D60. Ya está. Ya está. Entonces, esos son parámetros. ¿Para qué me va a servir? Y estos ya lo hemos visto, ¿no? Que se realizan por logaritmos, ¿no? De cada uno en cada detalle para poder llegar al tema de los tamaños, si cumplen o no cumplen los parámetros. Pero lo que más, ya llegando a estas instancias, lo que más me interesa, muy aparte del uso granulométrico, es esta parte que lo voy a pintar de un color, vamos a ver, amarillo, ¿no? Ya hemos tocado el color amarillo, de un color rosado, vamos a poner. Ese color rosado que está aquí, vamos a agrandar, ese color rosado, límite líquido, límite plástico. Ingeniero, esos límites, claro, son calculados, y a eso quiero llegar, a la parte de los límites de consistencia. Ya hemos visto los límites líquidos, límite plástico. Los límites líquidos, cuando el suelo pasa del estado casi semilíquido a un estado plástico, se puede moldear. Límite plástico, cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y logra romperse. Luego, límite de contracción, ¿no? O también llamado límite de retracción, cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado sólido y deja de contraerse al perder, ¿qué cosa? Agua, y pierde. Al perder agua, pierde humedad. Además del límite líquido y del límite plástico, una característica a obtener es el índice, el IP, el índice de plasticidad. De acuerdo a ello está el ensayo, la norma, el manual del ensayo de materiales, suelos y pavimentos, la norma del MTC E111, que se define como la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Eso es un IP. ¿Cuáles son los accesorios, equipamiento, la logística? Equipo, la copa de Casa Grande se hace cuantas veces sea necesario con la manivela, poder llegar a iterar varias veces, y cuando se llega a lo máximo en 25 golpes, con 25 golpes a la cucharón de la copa de Casa Grande, ¿no? Se tiene que indicar cuánto va a ser el tema de la humedad. Y esa humedad viene a ser el límite líquido, ¿correcto? Igual, copa de Casa Grande, taras, espátulas, acanador, recipientes para mezclado y la balanza digital. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Los límites líquidos, caminos vecinales, en pistas y veredas, todo lo que se ha usado, ¿no? Se vuelve como un chocolate intermedio y se rompe ese chocolate cuando la idea es que llegue a 25 golpes. ¿Qué humedad vas a lograr obtener? ¿Ya? Se va a lograr lógicamente un diagrama de fluidez, ¿ya?
¿Qué cosa es el diagrama de fluidez? La cantidad de golpes el que se le da a la manivela, con la manivela para la copa o cucharón de Casagrande o la copa de Casagrande y el porcentaje de humedad. Esa humedad se llama límite líquido. ¿Qué humedad? La que logra formar con 3 puntos una recta y cuando llegas a 25 golpes, haces tu proyección en esa línea recta y proyectas la humedad existente en esos 25 golpes. Eso se llama humedad versus número de golpes, ¿correcto? Del límite líquido, vidrio esmerilado, vasijas de evaporación, taras, espátula de mezclado, mortero. Índice de plasticidad, ya usted la carta de plasticidad, límite líquido versus el IP, ¿correcto? ¿Cómo se calcula el índice de plástico? El índice de plástico se calcula con la prueba del polígrafo, ¿no? Se coge un poco el material y se hace como un bolígrafo, ¿no? Una bolilla, un bolígrafo, y se pega porque tiene demasiada humedad. Si se sale rápidamente es que está reseco y necesita cierto tipo de humedad. Entonces, concerniente a ello, nosotros optamos por llevar, en este caso, ¿no? Aquí, los límites, ya, en los límites, fíjate, los límites de consistencia, ya, el límite de consistencia viene a ser el promedio de humedades, ya, el límite plástico es más fácil de determinar. ¿Por qué? Porque tengo por ejemplo acá, dos recipientes, el peso del recipiente 27,04, peso del otro recipiente 24,87. Tengo el peso del recipiente más suelo húmedo, me da 33,74 y 33,88 en el otro. Peso del recipiente más suelo seco, 32,83 y 32,64. Peso del agua, tengo que lógicamente restar el peso del suelo húmedo más recipiente con el peso del suelo seco recipiente, y sale el peso del agua. Peso del suelo seco es el peso del recipiente con suelo seco, le quito el peso del recipiente. ¿Cuánto me sale? 5,79 aquí, 7,79 en el otro. Contenido de humedad, peso del agua sobre el peso del suelo seco, por multiplicado por 100. En uno me sale 15,72%, en el otro 15,96, demasiada humedad. ¿Cuál es el promedio? 15,84. O sea, es alta la humedad. ¿Correcto? El promedio, y a eso le llamamos, a esa humedad, ese promedio de humedad le llamamos límite plástico. El límite plástico. Ahora, el límite líquido. ¿Cuál es el límite líquido? Entonces, yo en mi límite líquido, ¿qué es lo que planteo? Ya tengo mi límite plástico, que es el promedio de humedades. Y en mi límite líquido, ¿qué cosa tengo? MTC 110, ¿no? Acá debe ser del año 2000, acá debe ser del año 2000 o del año 2016. ¿Ya? Ojo, 2016. La STMD sí no cambia, porque es norma americana. Recipientes, tengo 3 ensayos, 3 recipientes. En el primero, peso del recipiente, 23,56. Sigo con el primero, peso del recipiente más suelo húmedo, 48,85. Peso del recipiente más suelo seco, 43,61. ¿Qué es lo que hago? Peso del agua, fácil. Peso del recipiente con suelo húmedo, le quito el peso del recipiente con suelo seco y tengo el peso del agua. Peso del suelo seco, peso del recipiente con suelo seco, le quito el peso del recipiente. Acá como formo. Tengo 20,05. Contenido de humedad, peso del agua sobre el peso del suelo seco. ¿Cuánto me sale? 5,24 sobre 20,05 por 100, 26%. Imagínate toda la humedad. ¿Cuántos golpes? Según con la manivela, 16 golpes. Igualito para el segundo. ¿Cuánto me sale la humedad? 24,44. Ensayo. ¿Con cuántos golpes? Yo llegué con 25 golpes. Y en lo tercero, lo que está con tercero, aquí, está con tercero, aquí debe ser un dato importantísimo. Vamos a colocarle, a ver, 38 ceros. Sin embargo, acá debe ser peso del agua, el peso del agua, H, aquí está,
Vamos a colocarle control C. Acá se ha tipeado, se ha corrido de repente algo 263. Y acá vamos a tipear control C y control V. Ahí está. Ahora sí. 23.29 en humedad y 37 golpes. ¿Correcto? 37 golpes, imagínate. Quiere decir que uno de estos 3 puntos y me sale una línea recta. ¿Cuáles son? ¿Qué cosa ves? Número de golpes versus contenido de humedad. Vamos a colorearlo, vamos a hacer que sea de color turquesa. Con contenido de humedad, 16 golpes. Voy 1, fíjate, 2, 3, la carta de plasticidad de número de golpes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quiere decir que con 16 golpes, voy por acá, 10, 15, por acá. Ahí está. 16 en X y 26.3 en Y. Luego, tengo acá. 20, aquí. Con 25%, 24.44. Luego con 37, 10, 20, 30 y 7 por acá, porque este es 40. 30, ese punto es este punto. Entonces, tienes una línea unida por 3 puntos, una línea recta. ¿Qué es lo que me dice la norma de límite líquido? Cuando se una la línea, tengo que proyectar con 25 golpes por acá. Acá coincide con esto de acá, 25 golpes. ¿Cuánto va a ser? 24.44. Que eso va a ser el límite líquido. 24.44. Límite plástico, 16. Límite plástico me salió 16. El promedio acá, 15.84, ¿no? 15.84. No. Más 15.84. ¿Cuánto me sale el índice de plástico? La resta. 24.4 menos 15.8, 8.6. Ese es mi índice de plasticidad. Y esto que está acá, señores, 24.4, 15.8 y 8.6 debe estar acá. 24.4, 15.8 y 8.6, ahí está. Índice de plasticidad 8.6. Pregunta, el IP de ese ensayo de granulometría, de ese ensayo de límites y granulometría, ¿cuánto es? 8.6. Ya se está tornando un poco semi-arcilloso, ¿ah? ¿Ya? O sea que hay que tener cuidado aquí. Normalmente que el tema de, ¿cómo se llama? De llevar la plasticidad se refleja allí, ¿no? ¿Te das cuenta? 8.6 ya no es un material bajo de plasticidad, es un poco de regular, con el tiempo vas a sufrir. El tema aquí lo que te expresa es la plasticidad, la trabajabilidad todavía no se puede llevar a cabo porque sale un IP casi 9, ¿no? 8.6 casi 9 y hay que lograr bajar el índice de plasticidad, ¿no? Y en la parte considerativa, diagrama de fluidez, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo y con 25 golpes proyectas y esa es la humedad proyectada, es el límite líquido. En este caso nos sale 14 puntos. Aquí no. En nuestro caso nos salió aquí, ¿no? El límite líquido 24.44, ¿no? 24, 6, 44, 44. Bien, eso sería la parte de límite líquido y límite plástico, ¿no? Ya hemos, creo yo, avanzado hasta ahí en la parte de granulometría y los límites de consistencia o límites de Atterberg, ¿no? Ya el día de mañana vamos a seguir avanzando con la parte considerativa con respecto al Proctor modificado y al CBR, ensayos que el CBR, densidad de campo y otros ensayos importantes y casuísticas, ¿no? De materiales
que importa para poder seguir realizando los temas de ensayos geotécnicos a nivel no solamente de obra, ¿no? De servicios, sino también de investigación, ¿no? Que falta bastante aquí en el Perú. Muchas gracias. Si hubiera alguna inquietud, aporte, consulta para poder ir absolviendo. Gracias. En el chat, aquí nos están haciendo consultas. Claro, o sea, el IP menor a 7, lo ideal es que sea de baja plasticidad, ¿no? De 1, 2, hasta incluso hasta el 8 o 9. Por eso es que cuando haces base granular dicen, no, específicamente quiero entre 4 y 9, ¿no? Que sea el índice de plasticidad, porque pasado eso, estamos hablando de material de subrasante. Ya se vuelve semi-arcilloso si pasa, ¿no? De los 13, 14, 15 hacia 20 y más de 20 ya es muy, muy arcilloso. Acá preguntan, estos ensayos de granulometría, límite líquido, límite plástico, IP, buenas tardes, buenas noches. Veo estos ensayos de granulometría, LL, LP, IP, ya, granulometría y plasticidad, veo que aplica también a todo tipo de suelos, ¿no? No solo para diseño de pavimentos. A ver, casualmente, existe un diseño de pavimentos, ¿ya? Basados, esto cuando hagamos diseño de pavimentos, ¿ya? Existe, de acuerdo a esta consulta, ensayos basados en el índice de grupo, ¿ya? Y cuando agarras índice de grupo muy aparte, hay otro que es basado en la plasticidad de los IPs, ¿ya? No solamente IGs, sino IPs, plasticidades. Entonces, se aplica para todo tipo de suelos, ¿no? No solo para diseño de pavimentos, exactamente para espesores, porque lo que pasa es que tú cuando adquieres el tema del CBR, ¿no? Estás aplicando el módulo de resiliencia, también estás aplicando, ¿para qué? Para todo tipo, ¿no? Para todo tipo de suelos, ¿ya? Pero tienes que tener parámetros, ¿no? De plasticidad. ¿Por qué? Tú cuando tienes una plasticidad muy alta, tu diseño de pavimento te va a salir pobre, lo cual quiere decir que no vas a lograr tienes que tener una relación, pues, ¿no? Un CBR adecuado no vas a tener con una plasticidad alta, tiene que tener una correlación, ni tampoco un CBR adecuado no lo vas a tener con una plasticidad, como vuelvo a repetir, alta, sino con una plasticidad baja, que es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, material de base, 40% el mínimo de CBR, pero cuando tengas subbase, perdón, 80% en base y 40% en subbase. Eso es lo que te pide el CBR. Pero resultaría contraproducente tener un buen material, por ejemplo, de 80% en base, cuando tienes un material con un IP de 20, porque un IP de 20 ya es muy contraarcilloso. No vas a tener un buen CBR porque o sea, hay una contradicción. Tiene que guardar todo una buena lógica, ¿no? Ahí nos consulta también, Henry, en el ensayo de granulometría. En el ensayo de granulometría puede haber un margen de error. Taxativamente sí, tú sabes que como en todo, ¿no? Los ensayos, ¿ya? Los ensayos, más que todo por el tema del pasante, ¿no? El pasante o el retenido, ¿ya? Se estima que entre el 5 al 10%, ¿ya? Del uso granulométrico guarda siempre un tema de errores de ensayos, ¿no? Que es tolerancia, ¿no? Eso es básicamente tolerancia, para poder indicar, ¿no? La adecuada granulometría
¿no? En ensayo puede haber un margen de error, sí, que es parámetros del 5 a 10%. Pasado eso ya, o sea, no sé si ustedes han visto valores extremos, ¿no? Que se desprecian. Extremos los 10% últimos y los 10% primeros. Entonces, eso se llama la campana de Gauss, ¿no? Que eso es, se hace en la teoría de ensayo de errores, ¿no? Que también aplica para los ensayos, en este caso, no solo granulometría, sino pues granulometría, los ensayos de cantera, ¿no? ¿Cuáles son los ensayos de cantera? Límite de consistencia, granulometría, CBR y abrasión. Y los ensayos de pista, Proctor modificado, ¿no? Y también el de compactación, que es el ensayo de densidad de campo, ¿no? Densímetro nuclear o cono de arena, ¿no? Otra ¿Me escucha? consulta, ¿no? Dice, Una consulta. sí, Este, adelante, buenas noches a adelante, todos, señor expositor. He tenido, según el ejemplo que usted ha adelante. tomado, está tomando como fracción gruesa y fracción fina en el tema La granulométrico. granulometría. Sí, pero yo opino que sería lo más recomendable en temas de fraccionamiento sería grava, arena y finos, de acuerdo a temas de pavimento, ¿no? Por lo menos para saber el tema de la permeabilidad de los suelos. Dando, por ejemplo, si tenemos más fino, nuestra permeabilidad sería impermeable, ¿no? Y si tenemos más arena, sería permeable. Bueno, este tema se daría en tema granulométrico, ¿no? Sería una fracción, un ejemplo, ¿no? Y también me he dado cuenta que en el nombre que usted pone graduada. Es un término que no recién lo estoy escuchando porque la mayoría de veces ponemos gradada y no graduada, o tal vez me estoy equivocando en ese Ah, no, tema. es tipografía, gradada es, o sea, es tipográfico, no, esa parte Ah, ya, no, entonces no hay problema. es casi igual, Gradada, ¿no? Ah, ya, sí, muchas gracias. Esa sería tipográfico. todo bien, toda la pregunta. La, Muchas la gracias. parte que consideras me parece muy interesante, ¿no? La parte de grueso, como grava, ¿no? Grava arena, y la parte cohesivo, que es la segunda parte, fino, ¿no? Puede manejarse. Lo que pasa es que lo que quiero que entiendas, claro, o sea, tú deduces, ¿no? Si es permeable o impermeable, ¿no? En lo otro, pero el enfoque que le quiero dar, ¿no? Porque al final son hojas Excel que te sirve, es netamente la proporción, ¿ya? La proporción, que de allí, claro, tú indiques, no, si es impermeable, es permeable, cuando es fino, grueso, y es un tema, y es un tema de criterio ingenieril, porque al final a ti te va a servir, lo que a ti te va a servir es el uso granulométrico, ¿no? ¿No? Esto para mí es muy importante. Y sobre todo el tema de la clasificación, que es la denominación, pero quiero llegar, esto me va a mí delimitar el tema de mi uso granulométrico, ¿no? Mi uso granulométrico. Ahora, el tema de tipografía, eso ya es un tema de forma, ¿no? Porque lo que me interesa, el contexto, es que me cumpla lo granular, grava arena, y lo cohesivo, que son los finos, como bien lo dices, limo y arcilla, ¿no? Es, es, es en ese contexto donde quiero llegar al participante, ¿ya? Más bien, gracias por tu precisión. En el ensayo de límite de consistencia, ¿cuántos golpes tengo que dar como mínimo? En intermedio, acá hay otra consulta, ¿no? En el ensayo de límite de consistencia, ¿cuántos golpes tengo que dar como mínimo en intermedio y como máximo en la Copa de Casagrande? Claro, lo que pasa es que tienes que llegar a los 3 puntos, ¿no? Esa pregunta es muy clásica porque es referencial, ¿no? Yo te puedo decir que tiene que estar en el intermedio, tienes que tener un punto más bajo y otro más alto, porque si imagínate, si no llegas a tener punto más alto y punto más bajo, no vas a llegar a la parte de los 25 golpes, no vas a tener cómo graduar, por ende no vas a tener humedad, y si no tienes humedad no tienes límite líquido. Tienes que tener, por ejemplo, no tiene que estar, como te decía, ¿no? Como te decía, pasando los 30 en lo más bajo, ¿no? O pasando los 30, 35,
y en lo más alto de repente pasando los 10 o los 15, y se te baja, esto puede girar, ¿no? Esto puede girar. Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Contenido de humedad, tienes un contenido de humedad, ¿no? De acuerdo eso es dependiendo también a la humedad, a las humedades que tengas, de acuerdo al agua, ¿no? Al peso del agua y al peso del suelo seco que tú tienes en cada ensayo. Mientras más ensayos realices, tienes más puntos. Puedes tener 4 puntos, 5 puntos y se te forma mejor la recta. Y tú puedes decir, entonces yo aquí proyecto. ¿Cuál es el punto más bajo y más alto en promedio? Tiene que bordear, tiene que estar el centro, tiene que estar netamente en los 25. Los 25 golpes tienen que estar en la recta. Eso es lo que es el único, digamos, truco, por llamarle, ¿no? Truco, por llamarle, es referencial. No te puedo decir más o menos los parámetros de aquí, por ejemplo, voy a volver a proyectar, ¿dónde está? Aquí, en mi Excel, ¿no? Tienes tramos, parámetros 10, 20, aquí tienes 25, ¿ya? 25 a 30 y parámetros de 25 a 10 o 25 a 20, ¿no? Entonces, Ingeniero, yo no de se está acuerdo, proyectando. a ver, ahora sí. Ahora sí, no sé si me puedo, acá está. A ver. No, no. ¿Sí? Ahora sí, Ya, ingeniero. ya, ahora sí. Yo tengo tramos o parámetros, como te decía, parte intermedia, 25 a 30, 25 a 20, ¿no? Y de acuerdo a ello, parámetros, porque yo quiero de 25 a 30, 25 a 20, y el resto de 30 a 35, de acuerdo a la normatividad, ¿no? Acá en el Perú me lo indica así, ¿de acuerdo? Entonces, ese parámetro en realidad me está enfocando que la parte de la recta tiene que estar la parte central, que es 25. Netamente tiene que cruzar los 25 golpes la línea formada por 3 puntos, mínimo y máximo. Entonces, yo puedo hacer más puntos, puedo hacer más ensayos, no solamente 3, puedo hacer 4 ensayos, 5 ensayos y me define mejor la línea, la recta. Entonces, parámetro que te digo, tiene que estar mínimo, entre mínimo minimorum, ¿no? Como dicen ahí, entre 25 a 20, 25. Aquí voy a minimizar, ¿ya? Voy a dejar de compartir, ¿ya? Entonces, parámetro de acuerdo a la norma técnica, indicada de 25, ¿no? De 30 a 15, de 15 a 30, de 20 a 35, ¿no? Que sea de 20 a 25, ¿no? Es lo que me indica la norma técnica peruana. Inge, disculpe, ¿no se podría facilitar la hoja de cálculo que será útil para muchos profesionales? Se lo agradece. Esto, por si acaso, le hemos proporcionado. Ahora, si quieren más calicatas, más hojas de cálculo diferente, lo puedo proporcionar, no hay ningún problema, se lo puedo proporcionar terminando la clase, pero estas hojas son distintas a las que les he proporcionado porque, ojo, mira, si yo proyecto, voy a dejar nuevamente, voy a compartir de nuevo para que tú puedas ver. Yo proyecto esto, si te das cuenta, son distintas las hojas de cálculo que les he proyectado, porque trato de variar, lógicamente trato de variar para que haya más, para que sea más dinámico. Yo puedo escoger, mira, todas mis calicatas, cualquier hoja de cálculo. Esta, todas las tengo aquí, ¿no? 34 calicatas con diferentes ensayos, ¿te das cuenta? Y diferentes tipos de muestra. Ahí, por ejemplo, ahí hay otra casuística con diferentes, incluso acá, ¿no? En límites y granulometría. La granulometría es distinta, ¿no? ¿Ves cómo me sale el uso granulométrico? No más abierto, ¿no? Acá no presenta NP, el límite en algunos no se va a presentar los suelos no expansivos. Y ahí, por ejemplo, tengo toda esta casuística, ¿no? Claro, eso se lo voy a proporcionar a Yisan, ¿no? Después de la clase, uno, dos o tres o cuatro ensayos más, porque imagínate darte todas las carpetas te vas a llevar toda la experiencia vivida haciendo ensayos de suelos y
ya no te inscribirías a estos cursos, pues, estimado, ¿no? Y Guisán tampoco no tendría más cursos que hacer. Se acabaría el show. Bueno, eso sería básicamente la consulta, ¿no? No sé si hubiera un tema que agregar, no sé, Guisán o algo más que profundizar. Sí, ingeniero. Ingeniero, A ver, una pregunta más del Zoom, por favor. ¿Puede desde activar su Paraguay, audio? muy buena clase. Eh, a pesar de que estaban muy definidas sus explicaciones, lo que le quería consultar, considerando, ¿verdad? Diferentes tipos de pavimentos, sean estos flexibles, para flexibles diríamos un empedrado, o roca partida, o asfaltado, o pavimento rígido, ¿tiene relación la base granular con relación al tipo de pavimento que se debería analizar? Una duda ahí me queda un poco flotante. Material granular, perdón, algo así, ¿verdad? No sé si me expliqué. La Claro. combinación de los materiales, por ejemplo, granular o arena, ¿verdad? Para la base, su base, si hay una proporción específica, ¿verdad? O definida o un parámetro, esa es mi duda. Lo demás, creo que está muy claro y lo tendría que repasar. A ver, lo que he podido un poquito, por el tema del sonido, no le he podido captar, lo que le he podido captar, la interrogante, si hay alguna relación entre el material granular, ¿no? Y, y el tema de con el material, los materiales finos, lo poco que le puedo escuchar al momento de hacer el diseño, o al momento de hacer en el caso de la evaluación, las proporciones, eso, de acuerdo a lo que quieres realizar. Por ejemplo, un material de base, una base estabilizada, vamos a suponer, una base estabilizada con emulsión. Yo tengo que saber que primero, para mi material granular, acá en el Perú le llamamos afirmado al material granular, ¿no? Que tienes grava, que tienes un tamaño máximo nominal, incluso mezclas de arena, pero ¿qué proporción le voy a dotar o le voy a proporcionar? Eso es, nosotros tenemos norma técnica, de acuerdo a la norma técnica, ¿no? Que nos indica, ¿no? Por decirte, recarga de material, afirmado, tenemos tanta granulometría, tantos tamices, ¿cuáles son? 3 pulgadas, 2 pulgadas, lo quiero para afirmado, tal, mi granulometría, y me sale la proporción. Yo requiero para hormigón, ¿no? El hormigón, acá es la mezcla de agregado mixto, pero el hormigón en otro lado ustedes conocen, ¿no? Es concreto, pero acá no, acá el hormigón es agregado mixto, y hay una granulometría que ya me lo da, ya me lo da las especificaciones, ya me lo dicen las especificaciones técnicas. ¿Dónde está? En el manual de ensayo, en el manual de ensayo de materiales. Me lo dice cuánto de proporción es para hormigón, cuánto requiero para hacer trabajos, por ejemplo, de estabilizado con cemento, material de base, cuánto va a ser mi granulometría. No solamente en el material de agregado granular, sino también, por ejemplo, en la dotación de granulometría del filler del cemento asfáltico, igual. Pero eso ya depende a lo que yo quiera, a la función que quiero hacer. Para subbase, igualito, hay una granulometría. Para material de base hay una granulometría. Ahora, la proporción en sí, según la expertise, pues por lo general, si es en base de recarga de material, 55-45, por lo general, proporción, ¿no? 55 el grueso y en material fino, o 60-40, ¿no? Proporción. Si tú quieres, por ejemplo, más compacto, un material con un CBR más elevado y más compacto, 70-30, dependiendo. Ahora, si quieres, mezcla la proporción de canteras para utilizar, por ejemplo, un chip seal, un fox seal,
¿no? El tema de los sellados, un mortero asfáltico, y ahí varía la proporción, la proporción de material granulométrico que existe. Estamos hablando a nivel de tierra. Tierra me refiero a granular, material granular y materiales cohesivos. Y voy a equidistar un poco ya de limo y arcilla, también tiene su granulometría, pero que es más fina. Entonces, a eso iba. Tierras y otro es material bituminoso, que netamente ya es dependiendo, ¿no? El PEN 120, 150, 80, 100, dependiendo, ¿no? Eso ya es tema bituminoso. Yo, la parte un poco para poder orientar, porque de ahí ya, no, por el sonido no he podido clasificar muy bien la consulta, pero como quiera que de repente podamos profundizar, no sé si mañana también de repente, teniendo más tiempo, voy a darme también con anticipación un poco más de tiempo previo, porque las consultas siempre se extienden. Voy a tratar de cortarlo más antes para poder subsanar todas las consultas. Yo sé que hay N consultas y el mundo de la geotecnia es bien relativo, nada es absoluto, ¿ya? Estamos aquí para poder actualizarnos, tanto no solo yo, no solo ustedes, sino también como mi persona. Entonces, estamos mañana afianzando todo lo faltante. Igual, los espero en este mismo espacio-tiempo. Y, bueno, les agradezco su tiempo y su dedicación y actualización en este curso, esta segunda parte ya del curso. Mañana sí tenemos de 7 a 9, ¿no? De 7 A 9, 9. sí, justamente, ingeniero Jean-Pierre, de 7 a 9. Y bueno, espero que, Perdón. bueno, de una u otra forma les haya un poco reorientado un poco en el chip, que hay cositas que se tienen que seguir. Acá, por ejemplo, en Perú tiene que actualizarse la norma. Yo soy el primero que de repente podemos hacer una campaña de actualizar la normativa, porque sé que el foco siempre vamos a llegar de toda esta conversa. Para mí yo lo tomo como una dinámica, ¿no? Una conversa. No es una capacitación, no es jerárquico, ¿no? O sea, es dinámico, ¿no? Un matiz, trato de darle un matiz horizontal, no vertical. Para eso estamos. Entonces, tiene que salir digamos, una propuesta de mejoras de normativa en el tema de los ensayos, ¿no? Porque el último manual que tenemos acá en Perú de ensayo de materiales es del 2016, del MTC. Y no hemos variado, ya tenemos 6 años, nos vamos ya por el 7º año. Entonces, hay que mejorar y hay que hacer docencia e investigación concerniente al tema geotécnico en vías. Bueno, muchas gracias. Por mi Correcto, parte, ingeniero. ingeniero, muy agradecido por Gracias. su explicación. Llegó entero la explicación y entendí perfectamente lo que planteó. Muy grato, muy amable de su parte retornar. Muchísimas Igual, gracias. les agradezco, los esperamos entonces el día de mañana. Y bueno, doy pase a Gisam para poder complementar el día de hoy el curso. Les agradezco infinitamente por su amable atención. Bueno, por mi parte, los espero el día de mañana de 7 a 9. Muchas gracias. Muy buenas noches. Correcto, ingeniero Jean-Pierre, que tenga una excelente noche y mañana nos volvemos a reencontrar. Muchas gracias.